Vamos a pedir que el Señor bendiga su palabra. Padre Santo, te acercamos en estos momentos, Señor, reverentemente y con esperanza de verte en nuestro medio, Señor. Gracias por las cosas que me has hablado. Y pido, Señor, que me utilizas como un canal que fluyera, Padre, tu presencia, tu gloria y tu palabra, Señor, con toda la verdad que tú me has dado. Oh, Señor, haz que entre en nuestros corazones como tu gran espada con el Espíritu Santo, Señor. Haz que tu voluntad sea hecha en nosotros, Señor. Padre, pedimos, Señor, tu unción poderosa del Espíritu Santo. Pedimos milagros en nuestro medio, Señor, que confirmara tu palabra con prodigios y señales, Señor, en nuestras vidas. Oh, Señor, confirma que tú eres el autor de tu santa palabra, Padre, por mover en nuestros corazones y en nuestras vidas, rompiendo cadenas, Señor, y antes los conceptos quizás erróneos que hemos tenido, Señor. Tú sabes, conoces, Señor, las mentiras que a veces hay escondidas en nuestros corazones, Señor. Pedimos, Señor, que tú los derrumba, Padre, en el nombre de Jesús, Señor. Rompe, Padre Santo, las cadenas que nos atan, Señor, que nos impidiera, Padre, para acercarnos más cerca de ti y que nos impide, Señor, ser lo que tú quieres y cumplir tu santa voluntad en nuestras vidas y a través de nosotros, Padre. Gracias, Señor. Bendiga tu palabra, Señor, y gracias en el nombre de Jesús. Hace muchos años, cuando era muy joven, me parece que tuve quizás 19 años, yo estaba buscando que el Señor contestara y solucionara el problema de mi casa. Hubo mucha división, nos amamos mucho, pero vivimos durante un tiempo de mucha tensión y mucha escasedad y muchos problemas en casa. Mis padres habían conocido al Señor cuando era antes que yo nací. Sin embargo, se echaron atrás porque papá tuvo que trabajar, mamá trabajaba también. Entonces, poco a poco, el fuego del Espíritu se apagaba. Entonces, cuando yo nací, mis padres estaban en medio de esforzarse, trabajar, pero el Señor ya no estaba en nuestra casa. Fue muy triste, porque sin el Señor no hay paz. Sin el Señor hay fricciones, hay muchos problemas y muchos vicios, muchas cosas, blasfemias en la casa y toda esa cosa. Pues por fin, entonces, cuando yo llegué a 18 años, 19 años, yo decía al Señor: Padre, si tú, ¿dónde estás? Yo quiero conocerte. Había conocido al Señor, he recibido un toque del Señor cuando tuve 7 años. Pero decir que yo conocía al Señor, no lo conocía. Simplemente sabía que estaba. Y decía: Señor, si tú estás allí, yo creo que sí estás, escucha mi oración. Haz un milagro en mi casa, porque si tú no lo haces, yo tendré que marcharme de mi casa. No sé dónde iría, pero como yo amo mucho a mis padres, eso no puede seguir de esa manera. Así que visítanos, muéstrame tu presencia, envía a alguien que me habla de tu palabra. Y entonces pasó unos meses, estaba yo ya trabajando todo el día, había graduado del colegio, y hubo muchas chicas allí, y solamente hubo un día que el Señor envió entre todas estas chicas. Es que la cristianidad es una cosa muy escasa en aquellos días. No podía mirar y decir: bueno, yo voy a elegir y ella va a ser mi amiga. De esa manera tendría yo una amiga que yo podía confiar. Lo demás me invitaba a ir allí a beber y emborracharme y buscar chicos y eso. Y digo: ¿y después qué? Nos disfrutamos. Digo: ¿os disfrutáis? ¿Y después qué? Es que yo creo que el Señor puso su temor en mí, porque entonces yo no quisiera ser tan inconsciente de que me llevara por ahí sin que yo supiera dónde me iba a llevar. Entonces digo: no, muchas gracias, eso no es lo que yo estoy buscando. Además, estaba ensayando y practicando para cantar. Yo pensé que en la ópera ahí existía la gloria de Dios, porque ¿dónde podía ir más glorioso que la casa de la ópera, no? Con la música tan fina y tan hermosa. Pues eso era la confusión de mi mente. Pero esa chica vino un día muy bonita, una huérfana. Fíjese, el Señor me dio una huérfana. Su padre murió en la Segunda Guerra Mundial y la madre después fue tan destrozada cuando murió el padre, pues estaba en el hospital para los enfermos mentales. Y Marilyn nunca entonces después conoció una casa, un hogar, y fue de un sitio a otro, la familia todo rota, los hermanos en un sitio y ella en otra. Esta el Señor me envió. Curioso de que hoy día que estamos buscando huérfanos, ¿verdad? Estamos buscando por las calles por los que tienen necesidad o los que tienen problemas con la droga. Pero yo no olvidaré que el Señor me envió una huérfana. Yo la miré y vi su rostro estaba brillante con un color especial, besado del cielo parece. Y yo digo: bueno, esa parece una cristiana. Yo la voy a seguir para el almuerzo. Y entonces a ver si ella es un cristiano pentecostal, porque mi abuela me llevó a la iglesia pentecostal y vi allí la presencia de Dios y la realidad de la presencia de Dios. Hablaron en italiano que yo no entendía, pero la presencia de Dios, cualquier persona que lo siente la presencia de Dios nunca lo olvidará, porque es una consolación y una cosa tan especial. Pues yo no lo olvidaba. Entonces digo: voy a acercarme a esa niña a ver lo que tiene. Entonces me fui al lado de ella, me senté al lado de ella mientras ella oraba por el almuerzo. Y bueno, si ella
media hora, mucho tiempo, ya sé que es pentecostal. Entonces, y precisamente se quedó un buen rato. Digo, hola, yo me llamo Rhoda, ¿a ti cómo te llamas? Dice, Marilyn. Digo, Marilyn, te vi orando, ¿eres un cristiano pentecostal? Dice, sí, soy pentecostal. Digo, ¿has recibido el Espíritu Santo? Dice, aún no, pero lo estoy buscando, pronto lo recibiré, decía. Digo, cuéntame tu historia, quiero saber, ¿cómo llegaste a conocer al Señor? Dime. Yo estaba ya con un hambre porque yo estaba buscando el único que me podía ayudar. Resulta, me contó toda la historia. ¡Qué milagro! Cómo el Señor la había arrastrado de la calle, cómo el Señor la dio un novio cristiano, y cómo viviendo en su casa, y que este mismo Señor lo conocía yo, y que él era fundador de una pequeña iglesia italiana en un pueblecito cerca de donde yo vivía. Digo, y eso como ocurrió, y entonces me contó toda su historia. Y entonces como su futuro suegra la invitó y la dio una habitación tan bonita, Un cristiano es algo especial, ¿sabes? Pues para esa niña que necesitaba una casa, ahí estaba. Pues mucho tiempo después, porque Marilyn tuvo que marchar, terminar su educación, dejó la compañía donde trabajaba, pero un día volvió solamente a hablarme a mí, y toda mi vida yo no conocía a nadie que venía de lejos para hablar conmigo, y sobre todo sobre el Señor Jesús. Entonces dice, tengo noticias para ti, Rhoda, ven, quiero hablarte. Y me invitó a una reunión pentecostal, donde iba a predicar el Evangelio. Digo, uy, cuéntamelo, ¿quién va a predicar? Dice, un joven. Digo, ¿un joven? ¿Cuántos años tiene? Dice, 24. 24 años predicando el Evangelio, no lo creo. ¿Es verdad? Ven a verlo. Pues verá, tiene que entender que en aquellos días de que un cristiano era una cosa muy rara, y sobre todo de 24 años ya preparado y está predicando el Evangelio. Tuve que verlo. Digo, vendré. Antes que te marches, le dije, ese perfume que llevas, ¿dónde lo compraste? Dice, yo no llevo perfume. Digo, mentira, es muy bonita, huele lila. No. Dice, yo no llevo perfume. Venga, ese es perfume, es muy fuerte. No, te prometo, jamás utilizo perfume. Yo no conocía las Escrituras, yo no sabía nada de la Biblia. Luego aprendí cuando el Señor me convirtió, años después. Ese versículo en Corintios dice que Él es fragancia a vida a los que se salven. Poco tiempo después yo me fui, y era en el peor sitio en el mundo, Paterson, New Jersey. Está escondido en un área muy industrial, muy oscura, muy feo. Ni un árbol, ni una flor en ninguna parte, pero la iglesia de Dios estaba plantada allí. El jardín del cielo estaba ahí, gloria a Dios. Estaban ayunos y oraciones toda la iglesia. Y cuando entré a aquella iglesia, fíjese, ya tuve 20 años casi, y me acordaba, cuando entré a la iglesia, enseguida reconocí la presencia de Dios. Sí, porque yo cuando era 7 años de edad, mi abuela me llevó a la iglesia, entonces yo sentí en aquel tiempo la presencia de Dios y lo reconocí. Yo me sentí como la mujer en el Cantares, que decía que buscaba dónde está su amado. ¿Has visto mi amado? Entonces yo sentí nada más entrar allí, encontré mi amado. Ahí está, aquí está, Señor. Nadie me tuvo que predicar ni nada, lo podía identificarle quién era. Es que Dios tiene identificación, el Espíritu Santo es igual en todas las iglesias donde predican el Evangelio del Señor Jesucristo, ¿sabe? Su presencia es igual, más o menos fuerte, pero es igual. Y allí encontré mi Salvador. Me sentí abrazada de Él y sentí que todo iba a estar bien. Me fui a casa y digo, Ella, me dijo mi hermana, Ella tiene que venir porque es algo maravilloso, tiene que venir a verlo. Es maravilloso, la presencia de Dios, tiene que venir. Un chico que está predicando el Evangelio 24 años. Pues mira, venía. Tuvimos que tomar no sé cuántos autobuses, trenes y todo, porque era muy lejos de mi casa. Pues entonces llegamos. Y el Señor bendijo a mi hermana y se cayó en el suelo. Y digo, ¿eso qué es? Y nadie la tocó. Se cayó. Digo, Ella, está bien, ¿qué le pasa? Se quedó ahí mucho tiempo. Uy, eso es un milagro. No sé qué le pasa aquí. Y de verdad, poner las dos cosas juntas, mi amado, la gloria, la dulce presencia del Señor y mi hermana en el suelo, es que no... Yo no entendía eso, ¿entiende? Pues hubo muchísimos milagros. Hubo ojos ciegos que el Señor les sanaba. Los cojos anduvieron. ¿Es algo nuevo? El Evangelio lo dice, ¿verdad? Donde va Cristo, los ciegos ven, los cojos andan, los enfermos se sanen. Todo eso era nuevo para mí, porque jamás había experimentado eso. Resulta que el próximo día, mi madre era una mujer de un temperamento muy fuerte, ¿ve? Porque ella no sabía otra manera de disciplina, de control y toda esa cosa. No, mi madre tuvo que llevar las cosas delante y no importa cómo, pero era muy buena, pero tuvo un temperamento terrible. Porque cuando mi madre se enfureció, yo me fui al cuarto de baño, cerré la puerta y me escapé por la ventana, porque no quisiera estar cerca cuando mamá perdió los estribos. Resulta que mi tía reconoció que yo estaba cada vez saliendo del cuarto de baño, pero ahora esta noche el Señor cogió el corazón de mi madre, la tocó. Mi madre se quebrantaba, bueno, aleluya. El próximo día digo, papá, es turno tuyo. Mi hermana en un lado, yo el
otro lado. Dice, oh no, dice, el Señor ha olvidado de mí. Él no me puede perdonar. Digo, ¿por qué no te puede perdonar, papá? Dice, porque hace mucho tiempo que yo no me he seguido al Señor y Él lo sabe. ¿Cómo me puede perdonar? El Señor no me puede perdonar porque soy responsable. Lo he dejado al Señor. Digo, no, papá, mira, tú vengas esta noche, ya lo verás, el Señor le perdonará. No. Entonces mi hermana en un lado, yo al otro, digo, mira, papá, ahora mi padre tuvo asma, tuvo problemas de corazón, tuvo mucha enfermedad. Y papá acababa de decir a mi madre, poco tiempo antes, estoy viviendo en tiempo prestado, decía mi padre, esas palabras mismas. Tuvo 40 y pico años entonces. Digo, papá, ¿qué esperas? ¿De que el Señor te permite caer sobre tu rostro y ya no habrá oportunidad de aceptar al Señor? ¿No quieres morir antes de aceptar al Señor, no? Así que no hablas tonterías, tú ven con nosotros. Venía, tomamos no sé cuántos autobuses, cuántos trenes y andamos. Y papá venía, mi madre también. Cuando el pastor vio a mi padre, bueno, decía, este pez lo voy a coger. Aleluya. Y no sabía que mi padre era él que le gustaba mucho argumentar la palabra, cualquier cosa. Mi padre tuvo que ganar, ¿no? Pero el pastor le buscaba después del meeting como un pez, ¿no? Lo cogió en la oficina y venga. Aquella noche mi padre se rindió su corazón al Señor. Poco tiempo después comenzó un gran movimiento de Dios en mi casa. Mi padre comenzó a tirar la bebida, blasfemias, mi madre también, y todas estas cosas. Y un día mi madre fue al cuarto de baño y decía, Señor, parece que el cuarto de baño es el sitio del aposento alto. Y decía, Señor, ¿cuándo me vas a bautizar con el Espíritu Santo? Y el Señor decía, cuando tú coges ese paquete de cigarrillos y me lo tiras, porque no te voy a bautizar y llenar un vaso sucio con mi presencia. Oh, tan caro fue. Cogió mi madre los cigarrillos, se lo tiró en el bate. Por eso estaba en el cuarto de baño. Y mira, aquel momento, ahí en el cuarto de baño, el Espíritu Santo vino sobre mi madre y la bautizó con el Espíritu Santo. Oh, cuando vino mi padre decía, oh, Mickey, tienes que ver lo que el Señor ha hecho por mí. Bum, 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 comenzaba a contarle todo. Mi casa cambió. No es lo que yo pedía del Señor, que le quitara ese problema de mi casa. Y el Señor me contestó, ¿qué te parece? Y entonces mi padre, dentro de poco, comenzó a dejar de fumar, de beber y toda esa cosa, y blasfemar, toda esa cosa. Y nos dio amistades, oramos juntos y muchas cosas maravillosas. Y una noche tuve una cita con una señora que tuvo demonios muy fuertes. Y yo no sabía lo que era un demonio. Solamente que sabía de que cuando me miraba no me gustaba. Estos ojos de alguna manera me molestaban. Entonces fuimos esa noche después de una charla y mucha comunión. Digo, oh, no sé, Ella, mi hermana, digo, esta noche si el Señor viene, me siento muy mal. De que no, a lo mejor no vamos con Él. Si por acaso viene el Señor esta noche, no sé qué pasa. Pero estos ojos de esta señora me siguen donde quiera que vaya. Yo siento estos ojos. Oh, qué terrible. Mi hermana mide 5 pies y 7 pulgadas. Y yo muy pequeñita, ella es más joven. Entonces, yo te dije que cuando estuvimos en la iglesia se cayó mi hermana. Pues mira, entramos al cuarto y se levantó su gran pie, sus piernas muy largas. Decía, en el nombre del Señor Jesús, Satanás, márchate de aquí. ¡Flas! En el suelo se fue. Digo, esa chica tiene un hábito de caerse en el suelo. ¿Eso qué es? Entonces, digo, Ella, ¿qué te pasa? Ella, contéstame. Nada, ahí estaba. 20 minutos, media hora en el suelo, desmayada. Estos son fenómenos, no tengo nada que quejar. Digo, oh, pero la presencia del enemigo se marchó. No es coincidencia cuando sientes la presencia del enemigo. Es verdad, como yo no comprendía estas cosas, pues el hecho es que ella pidió la sangre de Cristo y en el nombre de Jesús le mandó que se marchara. Mira, no tuvimos ninguna enseñanza teológica ni nada, pero se marchó el enemigo. No sé si el Satanás entiende las cosas de teología, pero cuando lo dice en el nombre de Jesús se tiene que marchar. Pues así fue. Y aquella noche apreciamos la gloria de la presencia de Dios. Y aprendimos un secreto muy importante. Aleluya. Mi padre resultó un ministro después, predicando el Evangelio por todas partes con mi madre y con este otro matrimonio. Fuimos por todas partes predicando el Evangelio. ¿Qué te parece? No solamente solucionó el problema de mi casa, pero también quitó todas las fricciones y la gloria de Dios nos llenó. Y mi padre, por todos los restos de los años, predicaba el Evangelio en iglesias, en hospitales, en residencias. Y yo creo que por fin, cuando el Señor le llevó, decía un hermano que tuvo una congregación de 4,000 personas, mi papá, porque él viajaba por todo Nueva Jersey predicando el Evangelio a todas las residencias, todos los hospitales. Se sanaron muchos enfermos y el Señor hizo muchos milagros y salvó muchas almas. Qué bonito el Señor ha contestado mis oraciones. Y estoy aquí hoy por la bendición de las oraciones de mis padres.
¿Por qué me entregaron? Cuando decía voy a servir al Señor, pues quédate con nosotros. Digo, no puedo, porque el Señor me está llamando lejos. No te marchas, Rhoda. Tengo que marcharme, papá. El Señor me llama. Es maravilloso, ¿no es maravilloso? No, decía, te voy a echar mucho de menos. No, papá, no lloras, porque ya lo verás. Tú ore por mí. El Señor me va a bendecir. Hasta el final, en 1996, mi papá ya, el Señor le iba a llevar. Me dijo, Rhoda, ¿por qué no te quedas? Te necesito. Digo, papá, me gustaría, pero no puedo. Oh, ¿por qué tiene que ir a España? ¿No te necesita ahí? Digo, sí, yo creo que me necesitan, pero el Señor me está llamando, tengo que cumplir. Dice, te echo mucho de menos. Digo, mira, papá, en España el Señor ha tocado muchos jóvenes y muchas almas. Y eso es tu labor tanto como el mío y Daniel. Y hay bendición para ti en toda la eternidad porque tú me has entregado al Señor. ¿No es bonito, papá? Bajó la cabeza y lloró. Poco después el Señor le llevó al cielo, pero nunca lo olvidaré, la bendición que el Señor me ha dado en mi casa. El Señor estampó su imagen en nosotros. En aquella iglesia donde yo me fui la primera vez, me dio el Señor una visión y con eso lo voy a comenzar la lección de hoy. Cuando el hermano predicaba el Evangelio, el hermano Fortunado, su papá, pues yo vi, cerré los ojos así y estoy viendo una cruz levantándose en las tinieblas muy oscuras y sobre la cruz como un crucifijo, Cristo en plata, todo en plata. Digo, ¿qué cosa? Plata. Yo no sabía nada de tipología de la Biblia. Y luego se me desapareció y apareció otra cruz con el Señor en bronce. ¿Por qué en bronce? Y la tercera vez lo vi levantar otra vez en las tinieblas una cruz con el Señor puesto en oro. Oro, oro, oro. Tengo que llamar a alguien para que me explique lo que es eso. Y hablé con este hermano que predicaba y me decía, hermana, aguántese esa visión porque el Señor te va a enviar al campo misionero. ¿Quién, yo? Sí es. Pero eso no es el real significado de la visión. Hoy lo voy a decir cuál es el significado, ¿vale? La plata en la Biblia representa el precio de la redención. Con 30 piezas de plata, Judas vendió al Señor. Bronce representa juicio. Y si te acuerdas, en el tabernáculo el lavabo de agua era hecho de bronce y el altar también era hecho de bronce. El bronce no quema, arde pero no se enciende. Y es una señal de juicio contra el pecado. El oro representa el carácter de Dios. Y entonces cuando el Señor me dio este mensaje, yo he pensado de la visión que el Señor me había dado hace muchos años, de esa cruz y con el Señor puesto sobre la cruz. La lección hoy tiene que ver con las raíces de carácter. En este año me ha venido con más realidad. Hemos hablado de eso constantemente, hemos escuchado muchos mensajes, pero esta vez, este año, me está viniendo con muchísima claridad. En el libro de Hebreos, el capítulo 1, se habla como Dios en los tiempos pasados nos han hablado en muchas maneras, con muchos profetas, pero hoy, en estos postreros días, nos ha hablado en su Hijo, quien es el mismo imagen del Padre. No estamos diciendo que vivimos en solo Jesús. Es el mismo reflejo del resplandor del Padre. Él representa todo lo que es el Padre. Viendo a Jesús entonces, y todo lo que decía y todo lo que hacía, era como Dios lo estaba haciendo a través del Señor Jesús. Ahora, esa palabra donde dice misma imagen, eso, ahora lo voy a decir, en el griego la palabra imagen es carácter, escrito con un K, carácter. Y quiere decir eso como Cristo, por un ejemplo, solamente un ejemplo porque es mucho más que eso. Cristo era como el barro, en la cual su naturaleza fue puesto la estampa de la misma imagen de Dios mismo, en que no solamente, y quizás es más profundo que eso, porque cuando piensas de que lo pones un molde encima del barro, le deja la impresión encima, No, pero eso es mucho más. Su misma naturaleza se transformó. Pero, y la Biblia dice en los evangelios que el niño Jesús, crecía en gracia y la gracia de Dios fue sobre él y crecía. La Biblia dice que por Moisés vino la ley, pero con Jesucristo vino la gracia y la verdad. Ahora, lo voy a explicar una cosa hoy que me sorprendió cuando me vino esa enseñanza. ¿Cuántos piensan que el Antiguo Testamento está obsoleto? No puede ser obsoleto, ¿sabe? No, porque ¿quién lo dio? Dios, ¿no? ¿Y cómo fue escrito? Con la mano de Dios, en fuego. Y Dios es fuego, Aunque los requisitos
fueron semejantes. Ahora vamos a ver la diferencia entre gracia y la ley. La ley nos muestra el carácter de Dios. Su santidad nunca ha cambiado y nunca cambiará. Es igual en el Antiguo Testamento como en el Nuevo. Únicamente en el Nuevo Testamento tenemos el Salvador, Hijo de Dios, que vino a salvarnos. Pero el hecho es que las condiciones por la sanidad era obediencia, ¿verdad? Para sanidad y bendiciones. Todo. En Deuteronomio tenemos las condiciones, que el Señor iba a bendecir los israelitas si es que obedeciera su palabra, ¿verdad? Y así fue. El Señor hizo muchos milagros en el Antiguo Testamento. Sin embargo, sus almas no fueron salvos. Hicieron muchos sacrificios. Incluso que hubo un río ahí en el valle de Kedron. Y que cada año cuando hicieron sacrificios de los miles y miles. Y mira, cuando Moisés llevó los israelitos por el desierto, hubo 3 millones cuando salieron de Egipto. Pero ahora, cuando ya estableció el tabernáculo, se habían multiplicado. ¿Cuántos millones? Y para cada familia necesitaron un sacrificio de un cordero. ¿Qué hicieron con toda esta sangre? Lo tiraron en la valle de Kedron. Y corría, dice la Biblia, como un río de sangre. Aleluya, Jesús. Pero nada, ni una gota de esta sangre podía limpiar los pecados del pueblo. Y lo hicieron por muchos años. Corría sangre, mucha sangre, y ni una mancha de pecado fue limpiada. Pero les digo en esta tarde que una gota de la sangre del Señor Jesucristo echará fuera a Satanás, le limpiará de tus pecados, te dará un acceso al trono de la gracia. Solamente una gota, al compararlo con los ríos de sangre que corrían en este río de Kedron. Pues la ley no está aburrido, no. Cristo vino para cumplir la ley. Eso no nos excusa, porque realmente si necesitamos saber cuáles son los requisitos de Dios, mira el Antiguo Testamento y lee la ley. Lo que añade el Nuevo Testamento es el amor. Lo que añade también es la gracia. Ahora, le voy a explicar lo que es la gracia, además de lo que está aquí en esa lección. La gracia es el ministerio de Dios a través del Espíritu Santo, que trae la realidad de su presencia. Es la misericordia de Dios que mueve por su presencia, asegurarnos de su amor. Antiguo Testamento no lo tuvieron eso. Tampoco podían todos los creyentes entrar a la presencia de Dios, ¿sabe? Solamente el sacerdote, una vez al año. Nosotros podemos entrar cuando quiera. No necesitamos matar un animal para que corriera la sangre, para recibir acceso al trono de Dios. Cristo murió, dice Hebreos 9, 27 y 10, murió una vez para siempre. Y aún es como el Espíritu Santo nos hace real que corre aún la sangre de Cristo para limpiar y lavar todos los que necesitan al Señor. Amén. Si cuando viene el diablo para decirte, Dios no te quiere escuchar, tú has pecado, tu último pecado, ya lo verás, ya no puedes, nada. Hay una maravillosa canción que lo compuso hace poco un señor que se llama Ray Bowles. Decía, yo soñé de que estuve en un tribunal y me sentí condenado porque venía el juez y se sentó detrás del púlpito y me comenzaba a pronunciar todos mis pecados, una lista muy grande. ¿Y yo qué podía decir? Era verdad lo que ha dicho. Y decía el juez, ahora ¿qué tienes que decir por ti misma? Mereces la condenación. Y listo los soldados a llevarle a la cárcel. Y se levantó y de pronto la revelación y la realización de la sangre de Jesús. Decía, una gota de la sangre de Jesús me limpia de todo mi pecado. Me ha perdonado Dios en el nombre de Jesús. Y huyó el enemigo de condenarle. ¡Ay, qué bonito es esa canción! Me gustaría tocarlo para que todo el mundo lo entendiera. Más bonito. Una gota, no un río, una gota. Porque es la sangre de Cristo. ¿Y cuál es lo que da el valor a la sangre de Cristo? El valor es su persona, el carácter de Dios, que se entregó para nosotros. Se entregó y resucitó por nosotros. Entonces, en su resurrección, entonces no le permite, si estamos clamando el perdón de Dios, no permite el Señor a que el diablo nos condene, porque la presencia del Espíritu de Dios nos levanta y nos da seguridad. Un testigo de Jehová me dijo una vez, tú no tienes derecho a enseñar a los niños la palabra de Dios, porque solamente los hombres hacen eso. Digo, eso no es lo que mi Biblia dice. Ir a todo el mundo a predicar el Evangelio, es lo que dice la Biblia. Priscila y Aquila fueron por ahí y predicaron el Evangelio a todos los cuales que le pasaron a su tienda. Muchos recibieron el Espíritu Santo también por ello.
ellos, Priscila era una mujer y tiene una catedral en Italia con su nombre, de Priscila. No, digo, estás equivocada. Mujeres en el Nuevo Testamento también recibieron el Espíritu Santo y profetizaron, ¿verdad? No, este hombre no entendió. Le dije, entonces testifiqué a él y decía, nadie puede saber que está salvo. Dice, ¿no es verdad? Digo, no es verdad eso. Porque Juan dice en el Evangelio de que su Espíritu da testimonio con nuestro Espíritu de que somos los hijos de Dios. Si es que estamos perdonados, si es que hemos arrepentido, Dios nos limpia con la sangre de Cristo Jesús. Aleluya. No es cualquier sangre, es la sangre del Hijo de Dios. No quiso ser convencido. Le dije, pues no, yo te ofrezco el Evangelio. Dice, no, yo ofrezco el mío. Pues muéstrame cuál es mejor de lo que tiene usted. Usted dice que nadie puede saber que puede ir al cielo y que sus pecados están perdonados. Dame algo mejor de lo que yo te doy a ti. No me podía dar. Ni tampoco cree que puede uno recibir el Espíritu Santo. Una señora de Testigos de Jehová también quiso convencerme y darme su Biblia. Le dije, bueno, ¿usted ha recibido el Espíritu Santo? ¿Desde cuándo ha creído? Porque me quiso convencer. Entonces ahora le voy a preguntar sobre el Espíritu Santo. Decía ella, no, decía ella, en el milenio vamos a tener el Espíritu Santo. Digo, en el milenio no lo vas a necesitar. Es ahora que lo necesita el Espíritu Santo. Aleluya. Ay, qué bonito y qué privilegio ser un cristiano. Pues quiero entonces hablarle la diferencia entre ser transformado y conformado. Vamos a leer Romanos 12, versículo 2. No seáis conformados según este mundo, sino seáis transformados. Seáis transformados por el renovamiento de vuestra mente para poder probar cuál sea la buena y aceptable y perfecta voluntad de Dios. Transformar. ¿Cuál es la diferencia entre conformar y transformar? Pues el conformar quiere decir siendo sometido a una ley o sometido a un poder más grande que el nuestro. Entonces el mundo solamente nos puede hacer conformarnos conforme a su modo, su sistema, y convencernos y nos arrastra en los corrientes del espíritu que le inspira a su sistema, sus modos y sus creencias. Pero lo que Dios quiere hacer por nosotros es más incluso que la ley. La ley sí muestra el carácter de Dios, pero la ley no nos puede transformar, ¿entiende? Porque nuestra naturaleza no es lo que hemos hecho solo que es pecaminoso, es nuestra naturaleza, la sustancia de nuestro ser quiere pecar y nos hace ser arrastrado al pecado. Pero cuando estamos transformados, la palabra de Dios teniendo el poder para transformar, tiene ingrediente, tiene poder, porque la palabra de Dios es poder, no solamente es dirección, no solamente es sabiduría, es poderoso, porque el autor de la palabra de Dios es el Espíritu Santo. Y entonces si recibimos la palabra de Dios y lo meditamos y contemplamos, tiene potencia a transformar mi naturaleza. Es una lástima que contemplamos tan poco la palabra de Dios. Verá, el Señor nos muestra el camino de la salvación por la palabra de Dios. Nos inspira hambre por su presencia con la palabra de Dios. Nos inspira hasta tener hambre por la santidad, por su persona, por su presencia y por las cosas de Dios. La palabra de Dios es maravilloso y tiene poder, potencia a cambiar la sustancia de nuestra naturaleza. No es como simplemente tomando un molde y lo pone encima del bar. Lo sacas el molde y tienes la impresión. No, la sustancia es igual, ¿me entiende? Entonces, si fuese la ley un molde, y aunque hiciéramos toda la ley, sin embargo, el pecado está allí, la sustancia está allí. Entonces, en nuestra misma esencia, necesitamos que el Señor nos salvara. Nos pone dentro de nosotros su carácter, como oro ablandado, ¿entiende? Como líquido oro. Coge nuestro espíritu y nos comienza el Señor a transformarlo. Le doy otro ejemplo. El gusano que luego se transforma en una mariposa. Ese gusano, ¿lo has visto? Ese maravilloso mariposa monarch, que viene en varios países, le vienen varios otros tipos de colores. Algunos son naranja y negro, otros son de otros múltiples colores, azules, fantástico. Pero antes era un gusano, qué horrible. A mí no me gusta nada que mueve así como un serpiente, no me gusta. Pero llega el momento en que comienza a hacer como un capullo y se ata a un árbol, a una sustancia y se queda ahí. Y mientras se produce un sistema que se llama metamorfosis. En el griego viene de la palabra mortamofu. Entonces ya le hemos recibido metamorfosis. Y eso quiere decir que hay una transferencia y una transformación de la misma sustancia y todo el esqueleto. Fíjese, todo el esqueleto de ese gusano se ha cambiado y se transforma en una hermosa mariposa con alas. Dice
Isaías, los que esperan en el Señor. Los jóvenes incluso se cansan, pero Dios no cansa. Y los que esperan en el Señor montará como águilas con alas. Oh my. ¿Y eso qué quiere decir? Quiere decir, en el mismo problema que hay, esperando en el Señor, de alguna manera nos levanta por dentro y nos saca de esa trampa de los problemas, la tristeza, y nos hace montar en la misma presencia de Dios. Y allí Él nos da una experiencia de transformaciones. Y vamos de gloria en gloria, y fe. Oh, nos esperan muchas cosas, ¿verdad? Y aunque tengo 60 y pico años, todavía estoy aprendiendo. ¿Es posible? ¿Cómo es posible? Que va a tomar toda la eternidad apreciar y glorificarnos en la presencia de Dios. ¡Ay, qué hermoso! ¿Verdad? ¿Y qué seremos cuando estamos en su presencia? Dios mío. ¡Qué maravilla! ¿La han visto a Cristo después de que resucitó? No lo reconocían. Y Juan le vio en el libro de Apocalipsis. Tampoco le reconocía como el mismo Cristo que lo conoció en la tierra, ¿verdad? ¡Qué hermoso era! ¡My goodness! Un hombre, Debbie, llevó un cassette, un vídeo dando el testimonio. Este señor dio su testimonio como vio el Señor. Era un nuevo predicador. Y esa mañana la había predicado y por la tarde, y ahora era noche, estaba muy cansado. Tú sabes que cuando predica y se entrega la virtud de la palabra de Dios, a veces le saca mucha fuerza, ¿no? Virtud, vida, energía que el Señor nos da. Pues tuvo mucha hambre, es lo que tuvo, y estaba muy cansado. Entonces se fueron al restaurante, y ahí en el restaurante pidieron una cena, y de pronto el Señor le dice, vete de aquí enseguida y sube, tengo que hablarte. Decía, perdóname, decía un pastor que le estaba tratando a la cena, dice, tengo que ir. Dice, ¿a dónde va? El Señor me está llamando, tengo que ir. Entonces se fue a su cuarto, se arrodillaba, era las 11, las 12 de la noche, y sabe que no se levantó hasta las 7 de la mañana. El Espíritu de Dios le sacó su espíritu y se encontraba en la presencia de los ángeles en el cielo. Y el ángel que le presentó decía, tienes una cita con el Señor Jesús. Oh, entonces en el camino, en la senda, vio a Abraham. Espera un momento, quiero hablar con Abraham. Tengo muchas preguntas a hacerle. Como yo soy de la semilla de Abraham, de la fe, quiero conocerle. Dice el ángel, no tienes tiempo, ven. Y vio ¿y cómo lo sabía que era Abraham? Es que le conoció. En el cielo se conoce. Nadie le tiene que decir quién es quién. De alguna manera se conoce, dice. Pues muy bien. Entonces el ángel le llevó un poquito más adelante y vio a Pablo. Por favor, quiero hablar con Pablo. No. Dice, no tienes tiempo. Dice, el Señor te está esperando. El Señor te está esperando. Dice, hay tanta gente aquí que me gustaría hablar. Dice, tengo muchas preguntas. Dice, ven conmigo. Tienes una cita que es mucho más importante. Entonces allí lo vio al Señor Jesús. ¡Ay, qué gloria! Dice, estaba glorificado. ¡Qué maravilloso! Pero ahora, y le dio un mensaje muy importante. No nos dijo lo que era, pero era muy importante. Y luego le presentó delante del Padre. Pero el ángel decía, espera un momento, dice, necesitas tomar esto. Y le dio fruta, una fruta muy jugosa. Dice, porque cuando vienes delante del Padre no tendrás poder mantenerse de pie. No comprendemos eso, ¿verdad? Pero es así. Le dio un fruto que lo comía, decía, menos mal, porque cuando apareció delante de Dios, dice, un poder tan poderoso y tan potente, decía que nadie podía estar tan cerca de él, porque todo se huía de él por su maravillosa y magnificente y potente poder. Se huía a las montañas, ¿no dice la Escritura eso? Las montañas se huyen de él. Decía, era tan tremenda esa experiencia, y se quedaba con su rostro postrado en el suelo, ni con la fruta que había tomado, solamente lo podía mirar arriba un poquito y vio sus pies, ni hablar de ver su rostro. Tan potente. Tenemos una idea de Dios tan pequeña, ¿sabe? No nos damos cuenta de la potencia de Dios. Tenemos en nuestra imaginación una imagen muy limitada. No podemos imaginar, ¿verdad? Pero así es. Y este hombre, el Señor le volvió a la tierra porque tuvo mucho trabajo que hacer para el Señor. La unción del Espíritu de Dios viene por propósitos muy importantes. Mucha energía que necesitamos para hacer la obra de Dios. Porque no es posible ministrar a la gente sin la energía de Dios, ¿sabe? Porque es como una transferencia de fuerza que nos sostiene, que damos al pueblo. ¿Entiende? No entiende. Tiene que experimentarlo. Jesús decía, ¿quién me tocó? Cuando la pobre mujer que tuvo un flujo de sangre, ¿verdad? Y entonces, pero por su fe, ella se empujaba en esa gran multitud y tocó solamente el borde del vestimiento del Señor. Y el Señor decía, ¿quién me tocó? Porque virtud salió de él. Él tan preparado para ministrarnos. Solamente llamarlo, clamarlo.
y nos da fuerza, nos da energía. Verá, ¿qué es gracia? Tengo aquí en las notas algunos ejemplos de qué es la gracia y es muy bonita considerarlo porque lo necesitamos. Verá, página número 3. Tenemos 2 acrósticas y es solamente una limitada imagen de qué es la gracia. Pero primeramente, antes que lo digo, la gracia, como le he dicho, es una administración de la presencia de Dios para efectuar algo en nosotros. Somos salvos por la gracia mediante la fe. No dice que somos salvos por la fe, mediante la gracia. ¿Cuál es la diferencia? Piénsalo. Somos salvos por la gracia de Dios, mediante la fe. O sea, vamos a ver, es como la gracia es como una fuente, podemos decir, que sacamos de la fuente aguas de vida. ¿Ya? Pero lo que desata el agua es la fe. Y la fe se produce por la palabra de Dios. Entonces la palabra de Dios abre la fuente y corrientes de gracia fluye en nosotros, ¿no? Entonces Dios lo ha hecho, lo ha diseñado la salvación, el plan de la salvación, de que por medio de la fe recibimos la gracia. Y la gracia también es, como lo vemos en letras fuertes, grande, un acróstico simplemente, grandes riquezas a la consecuencia de la entrega de Cristo por nosotros. Grandes riquezas. Quiere decir, escucha, he dicho que la ley no ha cambiado. Según la ley estamos condenados. ¿Cuál es que nos impide ser condenados? Eso es lo que merecemos, la condenación, porque el pecado es así. Dios no aguanta ni una mancha de pecado en su presencia, así es Dios. Por eso el Señor le dio la visión a este hombre de su santidad, de la potencia de su santidad y de su presencia. Dios quiso que el hombre experimentara la importancia y la potencia de la santidad de Dios. Es awesome, como decimos en inglés. Awesome, terrible. No se puede aguantar la presencia de Dios. No se puede, porque se condene. Es estrictamente justo y con la justicia una potencia enorme. Entonces, ¿cuál es la conexión? ¿Cómo me puede imputar justicia el Señor y salvarme por la gracia? La gracia, entonces, es que Cristo ha pagado mi deuda, tu deuda, y te ha dado una cuenta bancaria, por ejemplo, dice todo pagado, todas deudas pagadas por mi sangre. Mientras estamos en un copullo, desarrollándonos en la justicia, para que Dios nos puede transformar, mientras la cuenta está pagada. No quiere decir que como por la gracia me ha salvado el Señor, que está completo la obra. No está completo. Estoy en camino del cambio que el Señor está efectuando en mí, en ti, ¿entiende? Pero mientras, para que no vivimos en condenación, la gracia me tiene guardado. Pero estamos en deuda de amor. Si hoy me muero, voy con Él, pero mientras el Señor me está cambiando, transformando mi vida. ¿Cuántos me entienden? ¿Me entiende? Pero eso no es todo. Ok, aquí hay otro acróstico antes que nos marchamos. Gran rectitud a nuestra cuenta, a consecuencia de Cristo y su energetización y habilidad en nosotros. ¡Wow! ¿Cuánto sabe que es imposible vivir una vida cristiana? Es imposible. A veces llega a ser más imposible cada vez, porque lo que el Señor pide no es posible. No, emocionalmente, con la fortaleza a veces, no es posible. En la finca te puedo dar ejemplos de los chicos que trabajan muchas veces noche y día, y Manuel mismo, y Yana, trabajan tanto, y el chico sufre. ¿Cómo hace eso? Estamos entrenando jóvenes para ser cristianos, y Fernando trabaja vendiendo el maíz para nosotros. Hacen trabajos imposibles. ¿Quién le da la energía a hacer eso? Es imposible. Oh, el Señor es muy bonito. Y hay algunos matrimonios que también son imposibles. ¿Y quién le da fuerza a sostener el matrimonio? Wow, hay situaciones. Como algunas mujeres lo hacen, no lo entiendo. Cristo. ¡Aleluya! Cristo. 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 Es el único. Es el único. Y cuando infunde su gracia, su energía. Mira, hay una maravillosa definición en Filipenses 2:13. Porque Dios es Él que en vosotros produce así el querer como el hacer por su buena voluntad. Filipenses 2:13. Entonces, junto con la energización, le pone también el Señor el querer y el hacer. ¡Wow! ¿Cómo es que el Señor puede poner algo, un deseo, hacer una cosa tan desagradable al hombre natural? Al hombre natural no le gustan las cosas de Dios. No le gusta gastar su fuerza, entregar su vida. No, si le da un gran cheque, quizá que sí, le esforzaría un poquito. Pero gratis, no, es Cristo.
el más dulce Salvador. Aleluya. ¿Dónde nació el Señor Jesús? ¿Por qué no nació en un palacio? Lo merecía, ¿no? Pero ¿dónde nació? En un pesebre. Y no hubo sitio por él. Además, no hubo sitio por el Rey de Reyes. Y nació en un pesebre. Wow. Pero no lo guardó el Señor el secreto, porque ahí en los montes, en los cumbres por ahí, algunos pastores estaban cuidando sus ovejas, y el cielo abrió aquella noche y lo reveló el gran secreto el Señor. ¿A quién lo reveló el Señor el secreto? A los pobres pastores. Pobres pastores. Y no lo reveló el Señor el secreto de la venida de Cristo al Herodes, ni a algún gran político, ni a algún gran rico. El Señor tiene algunos principios terribles para los más pobres. Interesante, porque sabes, dice que en Belén produjeron los mejores ovejas para los sacrificios en aquellos días de sangre por la expiación de los pecadores. Y el Señor envió su mejor cordero a Belén en un pesebre. Y le queremos porque es tan humilde el Señor. Y tú también te transformas en una persona humilde como el Señor Jesús cuando le utilice. Yo decía, Daniel, cuando vinimos a España, de toda la gente que tiene que testificar son estos drogadictos, sucios prisioneros. Después de toda la educación que hemos tenido en América, el Señor nos envía a los más pobres, desgraciados, blasfemosos, criminales. ¡Qué humillación! Que el Señor es dulce, porque su más gran obra es la restauración. Y sabe que los que le aprecian son los que han sufrido, no los que no han sufrido. Los que sufren aprecian la riqueza del cielo. Y entonces a sus siervos le da gracia, energía, el querer y al hacer su voluntad. Y quizás vosotros me podrían contar muchas historias, cómo el Señor le ha dado habilidad. Ahora quiero deciros también, la gracia se ministra no solamente para la salvación, también nos da dones por su gracia. En su gracia, es que la gracia, ministración de misericordia. Nosotros no merecemos los dones del Espíritu Santo, no merecemos estar bendecida con la presencia de Dios, no merecemos tener revelación de las glorias del cielo, no merecemos tener infundida en nosotros la gloria del Señor, ni entender lo que son los ángeles. ¿Qué me dice? ¿Merecemos eso? ¿Qué hemos hecho para merecer eso del Rey de Reyes? Pero también nos da los dones del Espíritu. Nos da un sitio en la misma iglesia donde estamos amados y damos amor y amamos y hay una reciprocación de amor uno al otro. Eso el Señor lo hace en gracia. También da oficios. Mira, el Señor levantó a Pablo, que era Saulo, destructor, mató mujeres, niños y hombres. Una vez cuando yo leí eso digo, Señor, por favor, eso es más que yo puedo digerir. Yo lo entiendo. Y lo hace un gran predicador. No entiendo, Señor, no me gusta, porque no lo merecía. Porque mira, has estado ahí en Tarragona donde lo tiraron los hermanos y las hermanas nuestras en los tiempos pasados y otros sitios donde tiraron las víctimas cristianas a los leones. ¿No entiende la inseguridad que se sufre cuando está expuesto a una cosa que no tiene defensa ninguna? Y Pablo lo decía eso. El Señor hizo una gloriosa obra en él. Le salvó. Le perdonó. Explícame eso. No hay palabras de explicárselo. Ahora, eso no quita de que los que hacen mal conforme a la ley merecen la justicia. Eso no lo estoy diciendo. Pero cuando Dios salva a una persona, ¿cuántos habían visto la chica que fue ejecutada en Texas hace un par de años? ¿Cómo se llamaba? Tammy. Una chica hermosa. El Señor la hizo hermosa. Mataba a 2 personas con una hacha antes que el Señor la salvó. Y en la cárcel, siervos de Dios ministraba el Evangelio a ella. La chica que nunca conoció lo que era una madre que la amaba, se convirtió en un criminal. Y con drogadictos la llevaron drogada y todo. Entonces una noche mataron 2 personas en la cama con una hacha. Pues tuvo que cumplir la condena. Eso fue terrible. Pero vimos en mi sala esa chica convertida, hablando de Cristo. Fue bonita. Y fue muy terrible ver cómo ella tuvo que cumplir la condena. La ataron en la mesa, ella oró, todo el mundo lo estamos mirando en la tele, la inyectaron, cerraba sus ojos y se fue. Nos afectó mucho, porque Dios había hecho su obra de gracia en ella. Pero el hecho es que si no fue cumplida la condena, otros criminales lo hubieran utilizado esa excusa. Yo soy cristiana ahora, perdóname, ¿entiende? No, tiene la gente que entender normalmente conforme a las leyes que hay una condena de criminalidad, ¿entiende? Pero en ese tiempo de Pablo, él pensaba que estaba haciendo justicia y el Señor le salvó.
y nos entregó las cartas, las epístolas de Efesios, de los Corintios, de Romanos, de Hebreos, de Tesalonicenses. Amén, aleluya. Y el Señor lo utilizó y por fin murió en una cruz. No sé cómo le murió, pero murió con la gracia de Dios. Hay muchos que han muerto sin merecerlo, ¿no? Pero así fue con Pablo, la gracia de Dios. Ahora voy a hablaros qué es lo que Dios quiere hacer en nosotros. Eso es lo que yo quiero llegar a ese punto. Dios quiere producir la imagen de Cristo en nosotros. Piénsalo, ¿eso qué quiere decir? Él quiere transformarnos a nuestra naturaleza para que sea como su Hijo. En el Antiguo Testamento, las demandas de la ley no podía cambiar un corazón. En el Nuevo Testamento, cuando recibimos la gracia por la fe, esta energía que el Señor pone y este deseo que infunde, produce una transformación y la imagen de Cristo comienza a formarse en nuestra naturaleza. Y esta naturaleza hay que alimentarla, hay que emplear la terapia de Dios para que los músculos, los huesos, en lenguaje simbólico, que la imagen de Cristo sea formada en nosotros. No me ha venido tan claramente como en este año. Dios mío, ¿me entiende? Lo hemos escuchado eso millones de veces, pero no sé si a vosotros le ha impresionado como ahora me está impresionando a mí. Quiere decir que quieres cumplir la obra, formar la imagen de Cristo en mí. Entonces eso tiene ramificaciones. No es aquí mañana y allá el otro día. No es aquí en la iglesia hoy y mañana fuera de la iglesia. No es venir a la iglesia los domingos y durante la semana no vengo. No tiene nada que ver con eso. Tiene que ver con... vamos a ver, había olvidado una cosa. Si Cristo está en mí, Cristo está en ti, va a salir de nosotros resultados. Fruto, amor, gozo, paz, longanimidad, mansedumbre, bondad, templanza, perseverancia, fe. Es fruto de la persona de Cristo en ti. No lo ha cogido. Algunos sí, pero algunos no. Lo siento cuando lo entiendo. El amor no necesariamente ama lo que es amable. Lo que es menos amable, el Señor exige a veces que lo amaras. Eso tiene que ser Cristo en ti. Voy a decirle otra cosa. La perseverancia o paciencia no es la paciencia aguantar hasta el Señor dice basta. No. Eso no es paciencia. Paciencia es que el Señor te está dirigiendo, te ha dado una palabra y tienes perseverancia hasta que se lleve a cabo lo que el Señor te ha prometido. Y tienes perseverancia, seguir trabajando, haciendo todos los días. Está cansado, no está cansado, hambre, no tiene hambre. Sigue, porque crees que el Señor cumplirá lo que ha dicho. Perseverancia es una fuerza también. El amor es una fuerza también. Es una fuerza. A ver, es como... ¿Has visto estas grandes máquinas que hay y que le tumba un edificio entero? ¿Has visto la bomba ahora en Nueva York? Ese fuego, esa explosión. Pero una máquina que coge con fuerza y se derrumba un edificio sólido y fuerte es la perseverancia. Porque puede resistir obstáculos. ¿Por qué? Porque tiene valor. Tiene el valor porque Dios le ha dado su promesa. Por sus promesas, primero de Pedro, por sus grandísimas y preciosas promesas, nos ha hecho coparticipantes con su divina naturaleza. Oh, wow. Yo puedo ser participante con la naturaleza divina. Oh, my. ¿No has cogido? Te quebrantaría si lo supiera. Oh, my. Aleluya. Ese es el tipo de persona que quiere el Señor hacer de ti, ¿eh? Algo constante y fuerte. No que aquí y mañana te vas. Si mañana no te gusta, te marchan a otra parte. Eso no es cristianidad. Cristianidad es persistencia hasta que se consigue lo que Dios ha prometido. Cristo, ¿cómo fue? Cuando decía a los apóstoles que iba a Jerusalén. No, Señor, no te vayas a Jerusalén, decía Pedro, porque allí te puede matar. Y el Señor le puso al lado. Puso al lado. Pedro decía, no, Pedro, tú no entiendes. El Señor puso su frente, como un pedernal, ¿no? Cuando Pablo tuvo que ir a Roma, no, que no vayas, Pablo, a Roma, porque verá, le van a poner en la cárcel, le van a torturar, le van a... Tengo que ir. Porque el Señor le había hablado, le ha dado una palabra. La fe es muy bonita cuando piensas que mañana vas a tener un cheque en el correo muy grande, muy jugoso. Pero también la fe es trabajoso, es constructivo. De vidas. Es muy poderosa la fe, ¿eh? Aunque a algunos se le lleva a la muerte, pero no vivimos por la muerte, vivimos por la resurrección. De la fe tiene que tomar, lo estoy viendo así, ¿no? La fe tiene que tomar otra imagen en nuestra visión. La fe no es una cosa así tan parada. La fe es potente en la mano de Dios. Dios es un Dios de fe. La fe habla lo que está en el corazón también, pero la fe mayormente es lo que hace la voluntad.
y se puede con la gracia de Dios. Y Dios ministra su gracia en nosotros, con muchas maneras, en muchas maneras. El hecho es que estás hecha una heredera de la gloria de Dios, para ser hecha la imagen de Cristo en ti. Eso es lo que Dios quiere. Eso es la cosa todo importante. Todas las demás cosas son insignificantes al lado de la visión que Dios tiene para nosotros. Verá, no dice en cuántas veces nos han contado esa escritura. Verá, dice, todas las cosas obran para el bien, para el que ama al Señor. Bonito. No has leído la otra parte. Los que están llamados para ser conformados a la imagen de su Hijo. No leemos esa parte, pero eso es la parte. Eso es la parte. La gloriosa imagen de Cristo Jesús en nosotros. Tommy Hicks hace muchos años tuvo una visión de la iglesia. En aquel tiempo la iglesia estaba muy pobrecita, todavía no había experimentado la gloria del Espíritu Santo sobre ella. Entonces el Señor le dio una imagen, una visión. Quizás algunos de vosotros lo acordáis de esa maravillosa visión, ¿no? Era como Gulliver, vio la iglesia como Gulliver, todo atado, atado sus manos, sus pies, su cabeza, todo atado. Y muchas figuritas pequeñitas, todo atándole y disfrutando de atormentarle. Hasta que cuando Tommy miraba al cielo, era una evangelista que se fue a Argentina durante el tiempo de Eva y Juan Perón. Y Juan le dio permiso, ¿no? Porque él era un gran intercesor y evangelista, tener algún edificio ahí para predicar el evangelio o tienda o algo. Y el Señor le sanó Perón, porque le decía a Tommy, si el Señor te sana, me darás ese terreno para celebrar una campaña evangélica. Entonces decía Juan Perón, sí, dice que si tu Dios me sana, yo te lo daré, no le cobraré. Y así fue, el Señor le sanó. Entonces le dio. Tommy vio una visión de la iglesia, ¿no? Como Gulliver, allí un gigante muy grande, y estos figurines muy pequeñitos, todos atormentándole y atándole con clavos, poniéndole en como una especie de prisión. Hasta que comenzó a orar, y entonces de pronto comenzó a haber lluvia, como en pequeñas gotas de plata. Interesante, el plata es el precio de la redención, de plata cayendo. Y cada vez que una gota cayó sobre el gigante, estos cordones comenzaban a romperse. Y este gigante se convirtió en una multitudes de gente que componía la iglesia, hecho libre por el Espíritu Santo. Gloria al Señor. La gracia de Dios nos libera. Aleluya. Y ese gran gigante era la imagen de Cristo atada. Pero cuando estamos hechos libres, ese gran gigante se convierte en unas multitudes de gente predicando el Evangelio, orando por los enfermos y liberándolos encarcelados del Espíritu, tanto como en la carne, convirtiéndolos. ¿Ves? Porque el Señor nos da su energía para hacer su santa voluntad. Aleluya. ¿Es aburrido? No estoy predicando una palabra como para hacerles levantar ¿no? Pero es importante. No sé por qué el Señor me lo dio, pero es muy importante. He dicho hace poco, estaba pidiendo que el Señor levantara un ejército. Un ejército. ¿Qué clase de ejército somos? Hasta ahora no somos un ejército muy glorioso. Algunos son muy débiles, soldados débiles, volubles, vulnerables. No somos muy perseverantes algunos. El Señor quiere algo más sólido. ¿No entiende? Quiere personas que pueden cometerse hasta el final porque tienen un gran trabajo. Un trabajo muy importante. ¿Entiende? Escúchame. ¿No le llamamos Jehová de los ejércitos? ¿Y qué tipo de ejército tiene el Señor? En orden. Dios tiene orden. ¿No te das cuenta de que todos los planetas y todas las estrellas y toda la creación tiene ángeles que los cuidan? ¿Cuántos se dan cuenta de eso? Todo lo que Dios ha hecho tiene ángeles para que lo cuide. En el ejército cuando América ha puesto ejércitos en cualquier país que antes ha sido un país que enciende guerras y cosas, dejamos un ejército ahí para mantener paz, ¿no? Entonces igual y más grande, Dios tiene sus ángeles que le cuida su creación. Hay ángeles aquí en esta tarde. Sí hay. Y Dios está cuidando su iglesia. Dios está cuidándote a ti con su palabra, con la presencia de Dios y con sus ángeles están a tu lado. Ahora, Dios tiene orden. Dios tiene orden. En su iglesia tiene orden, ¿sabe? Y en tu vida el Señor puede poner orden, si lo permite. Pone orden, porque Dios no es un Dios de desorden. Hay un autor de desorden, se llama Satanás. Sin embargo, Satanás también tiene orden, mejor orden que nosotros. Por eso, si como Dios tiene orden, el enemigo tiene orden, somos nosotros tan desordenadas muchas veces y queremos luchar las
batallas del Señor en esa manera de desorden. No funciona y vamos a perder. Entonces Dios nos está invitando a aprender y comprender su orden. Hay muchos secretos en el orden de Dios. Y hay orden cuando se mueve el Espíritu Santo, hay que mover en su orden, no en mi orden, no en tu orden. El Espíritu Santo también tiene orden, un orden. Hay que conocerle y seguirle a Él, ¿no? Lo estoy contemplando estas cosas y a mí me tiene mucho sentido. Entonces cuando el Señor levanta oficios en la iglesia, le pone el Señor una unción del Espíritu Santo y un hombre no se llama al ministerio de sus propios deseos. No, un hombre no se levanta a decir, pues yo voy a ser un pastor, o que yo voy a ser un apóstol, yo quiero ser un profeta, yo quiero ser un maestro, así que me voy a preparar. Si no tiene la unción del Espíritu Santo, no vas a ser nadie, porque se requiere la energía divina para llevar a cabo ese oficio y la unción. He leído un testimonio de un señor que cuando el Señor le estaba llamando en su oficio, cómo el Señor le ungió con el Espíritu Santo de tal manera que hubo fenómeno en su ministerio. Es muy bonito seguir el orden del Señor y recibir, pero antes se tiene que cometer tu vida en fidelidad al Señor para que el Señor se le pueda utilizar. Y eso es porque estoy hablando con vosotros en esta tarde. Si queréis ser un voluntario en el ejército de Dios para que el Señor te apuntara, tienes que pasar estos requisitos. Y los requisitos son esas: que la imagen de Cristo sea formada en ti, y que estás cometido a ser un fiel soldado para el Señor, para que la imagen de Cristo sea formada en ti. Que Dios tenga algo para ungir, valioso, fiel, perseverante, amorosa, mansa, hermosa para el Señor. Más tarde hablaremos de más cosas referente a esa lección. Le he dado lo que el Señor me ha dado para daros, y no para que lo olvidara, ¿entiende? Porque es muy importante, es como un escalón muy importante. He ido varias veces a Granada y a Fuengirola, a mis hermanas, a compartir con vosotros las mismas cosas, y hoy es como más bien caparlo, ¿no? O sea, de cierto modo intentando de cumplir ese mensaje. Quiero ver la gloria de Dios en nuestro medio. Hermanas, quiero ver el Señor levantaros intercesoras con fe, potencia y eficacia. De verdad, jovencitas, queremos veros levantándose y trabajando para el Señor en cualquier avenida donde donde tú quieres pasar tu vida. Pero que seáis soldadas para el Señor, que seáis cometida a que la imagen de Cristo sea formada en ti. Si me entiendes en esta mañana, entiendes que sí hay un precio, pero nada que es valioso no tiene precio. Todo lo que es valioso tiene un gran precio, y un real cristiano tiene alto precio: la sangre de Cristo, la gracia de Dios y lo que tú pagas para entregar tu vida al Señor. De otra manera es superficial. Hay una canción hace muchos años que los chicos lo han compuesto, y quizás lo podré cantarlo una vez. Tú puedes hablar las palabras tan adecuadas, tú puedes ir a la iglesia todo domingo, también puede ser utilizada grandemente, pero si no ha permitido el cambio en tu vida, está todo en vano. No vale. Necesitamos ese cambio. Necesitamos echar las alas de la mariposa. Necesitamos montar con alas como un águila. El Señor te lo dará, las alas. Necesitamos cometernos a la obra del Señor. ¿Hasta cuándo? Hasta el final. Hasta nuestro último respiro. ¿Por qué no? ¿Por qué no? No hay gozo más grande, más glorioso que el gozo de servir al Señor y tener la presencia de Dios encima de nuestras vidas. Ver que el Señor contesta nuestras oraciones. Ver que el Señor hace cosas a través de tus oraciones, a través de tu influencia, tus palabras, tu sonrisa, lo que sea. Porque tú has cometido tu vida al Señor. El Señor sabe quién es sincera, lo que no es sincera. Pero los que adoren al Señor, el Señor les busca. Los que le adoren en sinceridad y en la verdad. ¿Entiende? En América hay muchas cosas que hemos visto y lloramos y os echamos mucho de menos. Allí te prometo. Porque hay mucha superficialidad. Mucha. No lo estoy arrastrando al barro en mi país, no. Pero viven otro tipo de vida. Ojalá que pudiera encontrarlo, estaba diciendo las hermanas, un pastor cuando le necesita. Le llame, y no hay nadie en casa. No es como el Señor quiere. Tienes que estar dispuesta cuando alguien tiene necesidad. Eso es lo que me cuesta. Verá, te voy a decir, me gustaría ver de que cuando el Señor ve que estamos listos, me gustaría ver cada familia arreglada en la voluntad del Señor y unida. Cada familia ganar una familia para el Señor en un año. Cada familia. Eso quiere decir invitándole a su casa cada ratito, cada semana. Eso quiere decir llamándole: ¿cómo estás, Carolina? Bien, mira, el Señor me ha dado un versículo para darte a ti, para inspirarte. ¿Qué te parece? Vamos a orar.
¿Necesita oración? Sí, bueno, vamos a orar. Mira, ¿y qué estás haciendo el domingo? Nada en especial. ¿Por qué no vienes tú y la familia a mi casa? Podemos comer y charlamos y tendremos comunión todas las semanas, hasta que se arraigan bien el Evangelio. Cada familia cubre una familia en un año. Si una iglesia hiciera con cada familia en la iglesia, cuidar una familia al año, ¿cómo se multiplicará el reino de Dios? Pero el Señor está obrando en nosotros ahora. Corre, prepárate, porque hay grandes cosas que el Señor quiere hacer con nosotros. Grandes cosas, hay que obedecer. Prepáranos, en la peluquería del Señor, porque dentro de poco los edificios no van a caber. ¡Aleluya! No van a caber la gente, no, Señor. Y los milagros lo van a escribir en todos los periódicos en España, porque el Señor estará libre a trabajar, porque vamos a darle la oportunidad, la libertad, Pero está buscando el Señor la fidelidad de nuestra parte, a tomar la responsabilidad que Él nos quiere dar, a darle el tiempo, el sacrificio y mostrarle que somos sinceros, que no somos muñequitas, que llenamos los bancos los domingos y de vez en cuando durante la semana. No, el Señor quiere que nosotros seamos ganadores de almas. Sí, Señor. Y buscadores de almas. Yo qué sé cómo el Señor lo va a utilizar. Pero si nos preparamos y vamos a orar, que el Señor nos va a hacer un milagro en nosotros, crear en nosotros. Mira, un hombre de negocio puede ser un ganador de almas. Sí, Señor. Fíjese los que un negociante puede ganar para el Señor. Que son muy ricos. Depende de tus oraciones y tu influencia. ¿Dónde estás? El Señor le puede utilizar. Entonces, pero primero lo que he dicho, el Señor quiere poner este ingrediente en nosotros, quiere cambiar la sustancia de mi naturaleza, de tu naturaleza, para que estemos útiles para Él, útiles para el Señor, no según tú, según Él. Y verá cómo el Señor lo puede hacer muchas cosas. Levantarás cuando en el cielo el Señor levanta su mano, ¡bum! Este señor del vídeo de David, se levantaba Dios Padre un dedo así y se le fue montañas, porque Dios es tan justo. Si nosotros somos andando como el Señor quiera y que la imagen de Cristo está en nosotros, una pequeña oración. Pero lo que pasa es que cuando oramos nosotros tenemos que cruzar muchas montañas de dificultades personales hasta que el Señor nos escucha. Entonces nos cuesta mucho tiempo hasta que llegamos al trono de la gracia. Yo creo que sí. Entonces el trabajo no es el horror, el trabajo es el consagrar. Porque la imagen no está bien. Gloria al Señor. Vamos a orar y pedir la ayuda del Señor y su gracia. Oh Padre, gracias Señor. Aleluya. Gracias Señor por tu presencia con nosotros en esta mañana, Padre. Gracias por las cosas que me has concedido entender en estos días, Señor. Te doy muchas gracias, Padre. Y pedimos, Señor, en esta mañana. Quizás es mucho pedir, pero yo pido, Señor, por mis hermanas. Muchas que están aquí, Señor, tienen su plato de vida muy llena. Pero estamos pidiendo un milagro en esta mañana, Señor. Que desate, Señor, sus cargas emocionales, sus heridas, Señor. Toca a mis hermanas, Señor. Oh, Padre, envía tu presencia, Padre. En estos tiempos, sopla sobre mis hermanas, Señor. Haz más ancho su vida de oración. Amplifica, Señor, nuestra comprensión de ti. Que tengamos más comprensión y visión de lo que tú tienes para tu iglesia, Señor. Yo creo, Padre, lo que nos has dicho, de que la iglesia puede crecer maravillosamente. Depende de nosotros, Señor. Haz este milagro en nosotros en este día. Señor, corre arriba y abajo entre estas sillas, Señor, y mira entre nosotros, Señor, y toca a mis hermanas, Señor. Aleluya, Señor, toca a mis hermanas, Señor. Sana, Señor, sus corazones, sana sus vidas, Señor, y sus malos conceptos. Corríjanlos, Señor. Arregla su vista espiritual, Señor, para que puedan ver como un águila, Padre. Allí hasta tu trono, Señor, para que tu gracia pueda fluir directamente, Señor, en su vida. Aleluya, gloria a Dios. Arregla estas cosas, Señor, y haz un gran milagro en este tiempo, Señor, de conferencias para que tu iglesia pueda resplandecer la gloria de la imagen del Señor Jesucristo. Ayúdanos, Padre, y haznos como este gigante, Señor, que fue liberado para poder servirte, Señor, y llevar tus noticias buenas por todas las partes, Señor. Aleluya, Padre. Te abrazamos, Padre, con nuestros corazones en esta mañana. Te damos muchas gracias, Señor, y pedimos tu gran bendición sobre nosotros en el resto del tiempo. Aleluya, Señor. ¿Podemos cantar ese himno otra vez? Ven, Espíritu, ven.